En un intento por estandarizar el procedimiento de toma de muestra, diversas organizaciones internacionales han emitido guías de recomendaciones para este proceso preanalítico, como lo son la guía preanalítica del CLCI, la norma ISO 20658 y las recomendaciones conjuntas de la Federación Europea de Química Clínica y Medicina de Laboratorio con la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica. Y en este video vamos a mostrar el procedimiento que se acata a esta última guía, la de la EFLM con Colabiocli. No sin antes hacer 3 aclaraciones previas. Como número 1, y como su nombre lo indica, al menos en México, estas recomendaciones no son obligatorias. Son para laboratorios, por ejemplo, en el caso del CLCI, que estén en proceso de acreditación con Joint Commission o con el CLCI. En el caso de la ISO, aquellos laboratorios que están en proceso de acreditación con la norma ISO 15189. O bien, estas recomendaciones de la EFLM y la Colabiocli, aquellos laboratorios que quieran mejorar, por así decirlo, su procedimiento preanalítico. La diferencia es que esta última es gratuita, las otras dos son de paga, pero que tener en claro que son lo que son, recomendaciones. En segundo lugar, este procedimiento que vamos a ver es acatado completamente a estas recomendaciones. No es necesariamente como yo lo hago de rutina, ni como el canal recomienda a los espectadores realizarlo. Es decir, no es una opinión personal, es de estas organizaciones. Y en tercer lugar, está orientado a una toma de muestra con sistema al vacío, el sistema Vacutainer como se le conoce normalmente, no para una toma de muestra sanguínea con jeringa, no porque estén contraindicadas estas técnicas, sino porque están enfocadas con esta metodología. Una vez haciendo estas aclaraciones, vamos a observar el procedimiento conforme a esta guía. La guía nos divide el procedimiento por estos 20 puntos, dentro de los cuales cada uno de ellos va a tener diversas recomendaciones a su vez. Dentro de la fase preextracción, el primer punto importante es la identificación del paciente. Si es con un paciente hospitalizado, pues con el brazalete o con el marco que esté colocado en la cama del paciente. Y ya si es en un laboratorio privado, paciente ambulatorio, pues corroborar con el paciente su nombre completo y fecha de nacimiento para una identificación inequívoca. Esta identificación se hace de manera verbal. Posteriormente, ya una vez identificado al paciente, se le va a explicar el procedimiento que se le va a realizar. Se le pregunta si tiene alguna duda sobre el procedimiento. Pues lo primero que tendría que realizarse es verificar que el paciente llegue en las condiciones adecuadas. Esta guía recomienda un ayuno de 12 horas, salvo para aquellos estudios de urgencia o cuyas determinaciones no son influenciadas por el desayuno. Aunque no indica exactamente qué analitos son los que no requieren ayuno, en realidad son una gran variedad de estudios que no se necesitan ayuno, pero bueno, esto ya sería tema de un video aparte. A la par también menciona la guía que el paciente deberá evitar cualquier actividad física intensa al menos 24 horas antes de la toma de muestra y que no podrá tomar bebidas energéticas, azucaradas, café, té, inclusive mascar chicle. Solamente el agua está permitida. Y que de preferencia el propio paciente descanse al menos 15 minutos en la sala de espera antes de pasar a la extracción. Una duda muy importante en cuanto a esta fase preexamen que muy comúnmente realizan los pacientes es sobre sus medicamentos. Aunque yo en lo personal les comento que nosotros como laboratorio no podemos dar una orden de suspensión de medicamentos, esta guía lo que indica es que si no es vital para el paciente, deberá abstenerse de tomarla en la mañana que va a acudir a la toma de muestra. Aunque pues ya queda un poco subjetivo porque pues tampoco la guía indica exactamente cuáles son los medicamentos que considera como vitales y no vitales. En realidad lo deja un poco abierto, pero esa es la recomendación que estas organizaciones dan. Por supuesto, va a haber ocasiones en donde va a ser imposible acatar todos estos puntos, entonces la guía nos dice que cualquier anormalidad o incidencia respecto a el incumplimiento de alguno de estos puntos deberá ser documentado, registrado y reportado en el informe final para una correcta interpretación de los resultados.
y que cuando pasa el paciente con el flebotomista no coincide la información, ya sea con el nombre, la fecha de nacimiento, etcétera, es decir, no se realiza adecuadamente la identificación de este paciente, se postergará la toma hasta que se resuelva el problema o la discrepancia. El área de toma de muestra deberá contar con, nos indican, un sillón con descansabrazos ajustables o, en su defecto, una silla con descansabrazos de igual forma. Esto para evitar, nos dice la guía, accidentes con algún posible desmayo. Entonces tenemos aquí la silla para el paciente, deberá contar con silla para el flebotomista, aunque en realidad ya la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a tomar muestras parados, y que todo el material esté completo, listo para su uso y a la mano, que no tengamos que estarnos moviendo. De igual forma, contar con un área de desinfección de manos o de lavado de manos inclusive, en el mismo cubículo de toma de muestras. Y además deberá contar con una adecuada gestión de caducidades de los productos, ya que tubos o algún otro tipo de material ya vencido deberá desecharse. Esta área deberá estar separada físicamente de otras áreas de laboratorio, de la recepción, de la sala de espera y por obvias razones también del área de proceso, para asegurar la privacidad del paciente. Se obtiene, muy importante, el consentimiento informado y bueno, ya una vez obtenido el consentimiento de parte del paciente, se procederá ahora al paso de extracción. Entonces colocamos al paciente y preparamos el material, agarramos los tubos necesarios. Entonces se procede al etiquetado de tubos. Antes de hacer la extracción se hace la aclaración que estas etiquetas van a contener de igual forma el nombre completo, la fecha de nacimiento y que además deben ser trazables al sistema de información del laboratorio, en donde conste qué estudio se le va a realizar, el médico solicitante y algunos otros datos adicionales del paciente. Y esto se logra precisamente con estos códigos de barra, como lo estamos observando en este momento. Y hace referencia o hincapié que deberá realizarse en presencia del paciente para darle seguridad que son muestras propiamente etiquetadas y evitar que algún tubo quede sin información del paciente, ya que por obvias razones en área de proceso está prohibido aceptar tubos sin etiqueta o sin rótulo. Entonces, con los tubos ya etiquetados procedemos a desinfectarnos las manos, nos colocamos un par de guantes nuevo para cada paciente, un par por cada uno de ellos. Abrimos la aguja, que en este caso la guía, los tipos de aguja que recomiendan son estos que tienen un sistema de seguridad para evitar punciones accidentales. Abrimos la aguja, de igual forma en presencia del paciente, lo montamos en el soporte y una vez ya listo esto, colocamos el torniquete. Esta guía nos indica que se recomienda utilizar torniquetes desechables como los que estamos observando en este momento, y ellos se basan en que hay evidencia de que puede haber transmisión principalmente de Staphylococcus aureus resistente a meticilina con el uso de torniquetes reutilizables, aunque de manera personal tal vez sea más aplicable a un ambiente hospitalario, pero bueno, ahí les dejo la recomendación de estas instituciones. El torniquete deberá colocarse 4 dedos por encima de la fosa cubital, que son aproximadamente de 8 a 10 centímetros por encima del sitio de punción, y deberá estar lo suficientemente apretado como para detener el flujo venoso, pero no el arterial. Y muy importante considerar que este torniquete no deberá permanecer por más de 1 minuto en el paciente, ya que si este tiempo excede el minuto, se van a observar cambios en el potasio, algunas enzimas y componentes celulares en la citometría hemática, según la bibliografía consultada para la realización de esta guía. Asimismo, nos indica que está contraindicado que el paciente cierre el puño mientras tenga el torniquete o que haga el movimiento de abrir y cerrar la mano, ya que esto también puede alterar el potasio, según esta bibliografía. Y bien, pues cabe aclarar que si ya identificamos aquí la vena, pues ahí lo dejamos, si no, nos pasaremos al otro brazo, pero que las opciones principales en cada brazo va a ser las venas mediana, cefálica, basílica, la que nos dé más confianza. Y ya en dado caso, si ninguna de estas está visible o accesible en ninguno de los dos brazos, pues ya nos pasaremos al dorso de la mano, pero ya con otro tipo de técnica.
Se recomienda que el paciente tenga el brazo totalmente estirado y en una inclinación hacia abajo. Entonces, una vez ya identificado, vamos a proceder con la limpieza o la antisepsia de la zona a puncionar. Aunque la guía no menciona un procedimiento específico para la antisepsia, aquí lo realizamos de esta manera, en círculo excéntrico. Pero también puede ser utilizado otro tipo de técnica, por ejemplo, esta de barrido, como estamos observando. Independientemente de la técnica, se debe esperar a que se seque el alcohol, no se debe puncionar de inmediato y no se puede volver a tocar el sitio una vez ya desinfectado. Entonces, ahora sí, se desencapucha la aguja, se estira la piel y esto toma mucha más importancia mientras la edad avanza en el paciente, porque ya en paciente geriátrico las venas pueden llegar a bailar un poco, entonces se estira la piel y con el bisel hacia arriba se hace un movimiento contundente. No despacio, porque despacio va a doler mucho al paciente. Si se hace rápido y de una manera segura, sí va a sentir el piquete, pero no de una manera tan exacerbada como si lo hiciéramos despacio. Esta inserción de la aguja va a ser en un ángulo no mayor a 30 grados, puede ser entre 5 a 30 grados. Esto va a depender de la profundidad con la que sintamos que está la vena que hemos seleccionado. Nos vamos a asegurar que al menos medio centímetro de la aguja esté insertada en el vaso sanguíneo. Y ahora sí vamos a ingresar los tubos. Aquí en este ejemplo pues vamos a tomar tiempos, biometría y química sanguínea de 24 elementos. Entonces el orden que nos indica las guías internacionales es primero el tubo azul, luego el tubo rojo y por último el tubo morado. Ya si nosotros utilizamos otros tipos de tubos, el orden completo sería primero hemocultivo, luego azul, luego rojo, luego verde, luego lila y por último el gris. Y si el azul es el único que se va a tomar o el primero y vamos a estar utilizando sistema de mariposa o sistema alado, vamos a tener primero que tomar un tubo de purga para descarte. Pero si es con el sistema que estamos utilizando aquí, no es necesaria la purga. Nos indica la guía que inmediatamente después de obtener sangre en el primer tubo, vamos a tener que retirar el torniquete. Aunque aquí, sobre todo en personal inexperto, puede llegar a ser un error común que al realizar este movimiento de liberación del torniquete se pierda la luz de la vena y ya no dé para los siguientes tubos. Aunque aquí nos enfrentamos a una discrepancia porque por un lado sabemos que no debemos de dejar más de un minuto el torniquete y por otro lado si esperamos a llenar todos los tubos hasta la liberación del torniquete pues tal vez alguno de estos dos puntos quede mal, pero ya lo que dice la guía es que invariablemente al ver que ya está saliendo la sangre en el primer tubo se quita el torniquete y entonces vamos a tener mucho cuidado en que no se mueva la aguja. Entonces ya liberado el torniquete y verificado que ya se llenó el primer tubo, lo retiramos, realizamos una inversión completa y colocamos el siguiente tubo. Y así consecutivamente para todos los tubos que lleguen a continuación. Aquí yo en lo personal difiero en que dice que se invierte solamente una vez y que hasta que ya están tomados todos los tubos se invierten 4 veces más. Eso es lo que dice esta guía. Yo en lo particular, mi recomendación sería que una vez extraído el primer tubo, se invierte una vez, se coloca el segundo y que mientras se está llenando el segundo, completemos las inversiones del primero. Porque aquí nos arriesgamos a una coagulación en la muestra. Sin embargo, como les vuelvo a recordar aquí, estamos viendo el procedimiento tal cual dice la guía. Y la guía dice, invierte nada más una vez y ya que hayas tomado todos, se invierten juntos 4 veces más. Entonces, así lo estamos realizando en este video. Y ya cada laboratorio con su criterio. Es la ventaja de que estas guías son recomendaciones, no son obligatorias, al menos aquí en México. Pues ya de acuerdo a la experiencia podamos tomar lo bueno o lo que a nuestro criterio es lo mejor. Y ya una vez extraído el último tubo, se va a colocar una torunda seca por sobre del sitio de punción sin apretar. Retiramos la aguja de igual forma de una manera rápida y apretamos ahora sí el sitio de punción. En lo que nosotros activamos el sistema de seguridad de la aguja y la desechamos en el frasco de punzocortantes correspondiente.
y ya una vez retirada la aguja, vendamos al paciente con cinta, así lo indica la guía. Y esta es una recomendación que al menos en mi caso es de gran relevancia, porque muchos laboratorios utilizan lo que son los curitas o los parches, los cuales no sirven para este caso porque no hacen presión. Y aquí hay que hacer presión en el sitio. Y muy importante, impedir que el paciente doble el brazo. Ese es un reflejo que tienen la gran mayoría de pacientes y está mal, ya que aumenta el riesgo de hematomas. Entonces, el brazo siempre va a permanecer recto, no lo va a doblar, y vendado el sitio de punción. Y ya los tubos se invierten 4 veces más. Eso es lo que dice esta guía. Se dejan en posición vertical hasta su procesamiento o hasta que pase el mensajero por ellas. Nos quitamos los guantes de esta forma, como estamos observando, y nos lavamos o volvemos a desinfectarnos las manos, y ya al paciente se le aconseja descansar unos 5 minutos. Por lo mismo hace mucho énfasis en un posible desmayo del paciente. Y con esto se culmina el proceso de post-extracción. Y ya por último, la guía nos indica una hoja a manera de una posible auditoría o evaluación a nuestro propio personal, o que lo tengamos en mente, de que son ahora sí que los pasos resumidos y el orden en el que se deben de llevar para cumplir con estas recomendaciones.